Bueno, vamos a empezar la clase, jóvenes. Buenos días a todos y todas. Vamos a hablar del tema de los derechos de las personas con discapacidades. Entonces, ese es el tema de hoy. Aquí se lo estoy mostrando en la pantalla. Y estoy esperando que ingresen los demás. Ahorita ya estoy admitiendo algunos. Bueno, espero les guste el tema, les guste la explicación. Vamos a empezar. Entonces, cuando hablamos de la discapacidad, hay que entender que esta puede ser física, mental, intelectual, sensorial. A veces las discapacidades son permanentes, a veces son temporales. ¿Qué significa esto? Que hay discapacidades que ya no se pueden corregir y hay otras que sí tienen remedio o se prolongan solo por un tiempo. Estas capacidades lo que hacen es limitar la capacidad para ejercer una o más actividades esenciales en la vida diaria. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas con discapacidad tienen más difícil poder ejercer o desarrollar ciertas actividades que nosotros hacemos diariamente. Ahora, la discriminación hacia estas personas, o en general, discriminación es distinción hacia las personas con discapacidad. Es una práctica que impide o anula el reconocimiento, el gozo, el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales. ¿Por qué hablamos de discriminación contra las personas que tienen algún tipo de discapacidad? ¿Por qué? Porque si estas personas tienen más difícil, como decía en la introducción, en la parte anterior de lo que estaba explicando, tienen más difícil hacer sus cosas de la vida diaria, no digamos en el trabajo, ¿verdad? Entonces, lo que se pretende con los derechos de las personas con discapacidad es facilitarles, hacerles o normalizarles las condiciones para que ellos puedan disfrutar de sus derechos, de todos sus derechos como disfrutamos los demás. Entonces, ese es un tema bien importante porque es bien humanitario, incluye a las demás personas y debe lucharse para que sea efectivo y real en el país. Los movimientos a favor de los derechos de las personas con discapacidad tienen como objetivo mejorar su calidad de vida. Le estaba diciendo, hacerle la vida más fácil para hacer frente a las desventajas y a la discriminación que encuentran en la sociedad. ¿Por qué? Porque la discriminación puede ser consciente o inconsciente, pero con una ley clara a favor de las personas con discapacidad, entonces se vuelve consciente para todo el problema y se vuelve consciente para todo también la solución. Eso es lo importante de llevar esto a hacer una política pública. Ahora bien, aquí menciona los objetivos de los derechos o de la lucha por las personas con discapacidad. En primer lugar, lograr la igualdad de sus derechos civiles. En segundo lugar, lograr la accesibilidad, por ejemplo, al transporte, al entorno físico, al entorno laboral, que a estas personas se les sea accesible poder, por ejemplo, ingresar a un transporte. Al entorno físico, digamos, las aceras, los parques, los centros comerciales que tengan el acceso para las personas no videntes, para las personas que no tienen movilidad, para que puedan ellos también integrarse, ¿verdad? Al quehacer normal de todas las personas. ¿Okay? También lograr la igualdad de oportunidades de empleo, educación y vivienda. Eso es lo que se pretende. Igual lograr una legislación efectiva contra las prácticas excluyentes. ¿Qué instrumentos han promulgado los derechos de ellos? Bueno, entonces a nivel internacional, el programa de la Acción Mundial comenzó desde 1982 para concientizar a la población del mundo, a los diferentes países, de la necesidad y de la obligatoriedad de hacer que estas personas también sean integradas a la sociedad y se les facilite, debido a su condición, el acceso a sus derechos. También la ONU, a través de una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en el 2007, ha dejado claro cómo debe manejarse la política para favorecer a estas personas, cómo debe de trabajarse estos derechos para mejorar las condiciones de vida de los discapacitados. Hay diferentes tipos de discapacidad y nosotros, por lo general,
Sabemos que hay discapacidad auditiva, las personas que ya no pueden escuchar por cualquier X o Y motivo, que hayan perdido su capacidad de escuchar. Esa es una discapacidad que, a pesar de que la tecnología ha avanzado y se han inventado algunos aparatitos para ponérselos en el oído, hay sordera, ceguera, sordera crónica que no se puede corregir. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es buscar la manera de facilitarles la situación de su discapacidad. Igual con la discapacidad visual, que cuando es tratable, pues se puede reducir. Si es temporal, se puede solucionar, pero cuando ya tiene un daño en sus ojos irreversible, entonces se tiene que buscar la manera de colaborar con las personas con discapacidad visual, haciéndoles accesible la educación, accesible la vida cotidiana, el trabajo y todo. Igual con las personas con discapacidad motora, que ya no pueden moverse, porque han perdido la movilidad de sus piernas o de sus brazos o de todo el cuerpo, ¿verdad? Personas que no pueden mover todo el cuerpo. Entonces, esa discapacidad motora es el símbolo más famoso de las personas con discapacidad, de la silla de ruedas. Que la legislación en todos los países dice que tiene que haber espacios exclusivos para ellos. Por ejemplo, en los parqueos para que estén estas personas, igual en los baños, a espacios adecuados para las personas que andan en silla de ruedas, en los ascensores, en las escaleras, buscar la manera de hacerle rampas para adecuarles el espacio, ¿verdad? Todo esto es sumamente importante. En las discapacidades psiquiátricas y las discapacidades psicológicas. Estos serían los tipos de discapacidad. Ahora, los grados de discapacidad cambian. Por ejemplo, en la discapacidad, la restricción de participación con el entorno social en una actividad de la vida diaria, como pueden ver aquí en la imagen. La deficiencia, que es otro grado de discapacidad, es toda pérdida o anormalidad en una función psicológica o fisiológica, como pueden ver en la imagen. Y la minusvalía, que es la limitación o impedimento en el desempeño de un rol social. Entonces, esos serían los 3 grados: discapacidad, deficiencia y minusvalía. ¿Okay? Para que estas personas con cualquiera de los grados de discapacidad que hay puedan desarrollarse tranquilamente en todos los ámbitos de la vida diaria, pues entonces se habla de hacerles un entorno urbano accesible. Para eso hay que cambiar el mobiliario. Los bancos, las sillas de las personas que tienen algún nivel de discapacidad tienen que ser sillas especiales que se tienen que incluir, por ejemplo, en las aulas de clase. ¿Okay? Basureros, kioscos, fuentes, teléfonos públicos, jardineras, tienen que ser hechas con esa inclusión. Y entre otros elementos urbanos importantísimos para incluir a las personas con discapacidad, están las aceras, las rampas, los pasos peatonales, las escaleras, los pasamanos, que ayudan para que las personas puedan, a pesar de su discapacidad, desplazarse, ¿verdad? Igual, dentro de los espacios urbanos, en los parques, los estacionamientos, los centros de recreación, de comercio, de culto, de distracción, tiene que haber esa facilidad, esa accesibilidad para las personas con discapacidad. En las iglesias también. La señalización, también por la función, por el destinatario, por el entorno urbano, tiene que estar señalizado cuando, por ejemplo, hay baños para personas con discapacidad. Ahí pueden acceder al baño. Iluminación, los niveles adecuados con las luces requeridas, eso es parte de lo que piden en la ley laboral, que las personas que trabajan tengan el nivel de iluminación adecuado. ¿Por qué? Porque imagine trabajar usted en algo monótono, de estar haciendo, por ejemplo, una maquila, estar trabajando y con poca luz, tiene que esforzar demasiado la vista, y la persona que tiene algún problema visual, eso lo hace todavía más complicado. ¿Okay? Entonces, la accesibilidad es el objetivo a nivel de la ciudad, a nivel urbano, ¿verdad? Que se busca con estos derechos de las personas con discapacidad. La accesibilidad integral. Esta accesibilidad integral solo se va a lograr cuando se implementen todo lo que es la ley para las personas con discapacidad en la ciudad, ya sea en lo arquitectónico, en lo urbano, en el transporte o en la comunicación. Tiene que haber
siempre ese espacio es requerimiento y cumplirlo. Como es una ley, de lo contrario hay sanciones. Si unas empresas no ponen en práctica eso y alguien las denuncia, llegan los del Código del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo, y pueden penalizarlos. Ahora, los problemas que enfrentan las personas con discapacidad empiezan obviamente por la falta de oportunidades. Se les hace más complicado conseguir trabajo. ¿Okay? También se les hace más complicado el acceso a la educación, a la salud. Entonces es una situación que tiene que priorizarse. Se dice que también hay segregación, o sea que se los excluye, no se les dan las oportunidades laborales que tienen las demás personas, y esto va a crear también un problema económico, obviamente. Entonces, si la ley de inclusión a las personas con discapacidad se implementa realmente, los empresarios están obligados a aceptarlo, a contratarlos y a brindarles las condiciones para que ellos trabajen ahí. ¿Qué necesita una empresa para contratar personas con discapacidad? En primer lugar, adecuaciones a los espacios, a las rampas, a los baños. Debe tomar en cuenta la ubicación geográfica. ¿Ok? Debe tomar en cuenta los documentos de las personas, cumplir con los derechos de las ubicaciones laborales. También hacer pruebas de capacidades y habilidades regularmente. Y no hacer el puesto a la medida, ni hacer el favor. ¿Qué significa esto? No hacer el puesto a la medida es dejar siempre la posibilidad de que haya espacio para las personas con discapacidad. Y de hecho, a los empresarios les conviene contratar personas con discapacidad porque la misma ley los incentiva cobrándole menos impuestos por la cantidad de personas discapacitadas que tengan ellos en su planilla, en su nómina. ¿Cuál es la asignación, jóvenes? Sencillito. Me van a hacer un esquema resumen de los derechos de las personas con discapacidad. Un esquema resumen es leer todo lo que les dije ahorita, que yo se lo voy a mandar al grupo, y ahí ustedes hacen un resumen, pero de forma esquemática. No tienen que copiarlo en el cuaderno, sino hacerme el esquema resumen de este contenido en el cuaderno. Esa es la foto que yo necesito. Van a hacer una reflexión personal. Cada una de estas dos tareas vale 5 puntos. Sobre los problemas que más afectan a las personas con discapacidad en Honduras. ¿Okay? Ahí ustedes en media página van a escribir de lo que ustedes han visto, de su experiencia que han tenido, si tienen familiares con alguna discapacidad, en qué es lo que a ellos más los afecta aquí en Honduras vivir normalmente. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues soy todo oídos. Ahorita les voy a habilitar el micrófono para que ustedes me digan si tienen alguna pregunta de la asignación o si tienen alguna pregunta del contenido. Si quieren que agreguemos algo, ustedes me dicen. Ya pueden hablar. ¿No tiene pregunta, Mikey? ¿Qué era lo que iba a decir? No escucho, jóvenes, no se cohiban. Si ustedes tienen dudas de algo, díganlo. Para eso estamos los maestros, para despejarles sus dudas. Ajá. ¿Cómo está la tarea, profe? Mire, usted va a hacer un esquema resumen del contenido de la clase que es sobre los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, en el esquema resumen, básicamente sería poner arriba derechos de las personas con discapacidad e ir desglosándolo. Por ejemplo, poner en una parte tipos de discapacidad y poner ahí abajito auditiva, visual, psicológica, motora, y luego en otro apartadito con otra línea poner grados de discapacidad, discapacidad, deficiencia, minusvalía, y lo pone ahí a la par. Luego en otro ladito pone elementos de accesibilidad al discapacitado, mobiliario, espacio, señalización, iluminación.
Luego puede poner en otro apartadito problemas que enfrentan los discapacitados. Falta de oportunidades, salarios menores, segregación, exclusión. Entonces usted lo va haciendo como esquemita, de todas las diapositivas un resumito. Entonces así de sencillo es lo que van a hacer. Y en la otra página, en la página de abajo, en la parte de abajo de la misma página, si les cabe, pueden poner para ustedes qué es lo más difícil que enfrentan las personas con alguna discapacidad en Honduras. Y como reflexión también pueden poner qué se podría hacer para mejorar. Profe, Dígame. ¿no puedo mandar el documento? Sí, ahorita yo lo voy a mandar al grupo para que ustedes lo tengan ahí y lo puedan ir a trabajar. Entonces, perfectamente. Para que ahí se lo vayan explicando. Entonces, si no hay más dudas, este es el tema de esta semana. La tarea se entrega el jueves. El jueves de 7 a 12. Y cualquier duda, pues ahí en el grupo me la pueden hacer, ¿verdad? Porque para eso estamos. Entonces, pasen un buen día. Gracias. Bueno.